Kevin era mi primo, mi mejor amigo, pero cuanto más trataba de alejar esos pensamientos, más me consumían. Esa noche por primera vez admití para mí mismo que estaba desarrollando sentimientos por Kevin. Esa revelación me hizo sentir una mezcla de emoción y miedo. Sabía que esto cambiaría todo entre nosotros. La idea de que mis sentimientos pudieran arruinar nuestra amistad me aterraba, pero no podía ignorar lo que sentía. Cada momento que pasábamos juntos ahora tenía un nuevo significado. Las pequeñas cosas que antes no notaba se volvían importantes. La forma en que reía, la manera en que me miraba. Todo parecía diferente. Me preguntaba si él sentía lo mismo, si alguna vez había pensado en nosotros de esa manera. La confusión me invadía. No sabía cómo manejar esta nueva realidad. Allí los cines son parte de la vida cotidiana. Aquella tarde, con el sol cayendo y el aire fresco del anochecer, un complejo con varias salas donde solíamos reunirnos. Éramos amigos desde hacía años, casi como hermanos. Compartíamos fiestas, conversaciones infinitas y esas confidencias que se forjan al crecer juntos. Habíamos quedado en ver un estreno de acción que llevábamos días esperando. Sin embargo, algo en el ambiente se sentía distinto. No entendía por qué estaba tan nervioso. Quizás era por la semana estresante que tuve en el trabajo. O tal vez era otra sensación que no podía nombrar. Cuando él llegó con una sonrisa de complicidad, me di cuenta de que su presencia me transmitía una calidez atípica. Eso me descolocó un poco. Entramos al cine y nos acomodamos en nuestras butacas. La película comenzó, pero mi mente no podía concentrarse en la trama. En lugar de eso, me encontraba robando miradas a mi amigo. Había algo en su forma de reír, en la manera en que se movía, que me hacía sentir. La oscuridad de la sala parecía intensificar mis pensamientos. A medida que la historia en la pantalla se desarrollaba, la tensión entre nosotros crecía. Cada risa compartida, cada comentario sobre la película, se sentía cargado de una nueva energía. Era un momento de descubrimiento. La amistad que habíamos cultivado durante años estaba a punto de transformarse. Cuando la película terminó, salimos del cine. La conversación fluyó de manera natural, pero había un nuevo aire entre nosotros. Caminamos por la calle, y el silencio se volvió incómodo. Miré a mi amigo y vi algo en sus ojos. Era un reflejo de lo que yo sentí. En ese instante comprendí que la amistad puede ser el inicio de algo mucho más grande. La chispa del amor puede surgir en los lugares más inesperados. A veces solo se necesita un momento, una revelación, para que todo cambie. Y así en una tarde cualquiera, dos amigos descubrieron que su conexión era más profunda de lo que jamás imaginaron. Entramos al cine, emocionados. Tras comprar palomitas y refrescos, bromeamos sobre lo cara que estaba la comida. Subimos las escaleras mecánicas entre la multitud. En el trayecto, me fijé en su perfil. Lo conocía desde siempre, pero esa noche, mis ojos se demoraban en observarlo más detenidamente. Su forma de peinarse era algo que nunca había hecho antes, pero lo que verdaderamente me llamó la atención fue otra cosa. Algo que ni yo mismo podía definir bien. De alguna forma, me atraía a mirarlo una y otra vez. No podía concretar en palabras qué era, pero su sola existencia me generaba una curiosidad y un cosquillo que jamás había sentido. Tal vez era una energía, un aura o un rasgo físico. No lo sé. Solo sabía que no era normal y que me cautivaba de la forma más extraña. Era como si algo en el aire hubiera cambiado, algo que me hacía sentir diferente. Llegamos a la sala en la penumbra y nos acomodamos en las butacas del medio. Ni muy adelante ni muy atrás, donde él siempre decía que se disfruta mejor la pantalla. Mientras los avances de otras películas se proyectaban, sentí su hombro rozar el mío. Un contacto minúsculo que de pronto me estremeció. ¿Por qué me afectaba de esa manera tan repentina? Durante tantos años lo había sentido cerca, y nunca me alteró. Comencé a creer que era producto de mi cansancio, o de un cambio interno que no quería, pero entonces lo miré de reojo. Noté que al parpadear, su mirada se desviaba hacia mí más de lo habitual. Su expresión mostraba una ligera confusión, como si también se percatara de una sensación nueva en el ambiente. Era un momento extraño, lleno de tensión. El cine estaba oscuro, pero había una luz que iluminaba lo que sentíamos. Era como si el mundo exterior se desvaneciera. Solo existíamos nosotros dos. La película aún no comenzaba, pero ya había una historia que se tejía entre miradas y silencios. El roce de su hombro seguía presente. Era un recordatorio constante de que algo había cambiado. La risa y las bromas se desvanecieron. Ahora, todo giraba en torno a esa conexión, esa chispa que parecía encenderse entre nosotros. El sonido de las palomitas crujientes se mezclaba con el murmullo de la sala, pero yo solo podía pensar en él, en cómo su presencia me hacía sentir. Era un torbellino de emociones.
Una mezcla de nervios y emoción. La pantalla se iluminó y la película comenzó, pero mi mente estaba en otro lugar. En ese instante comprendí que algo había cambiado entre nosotros. Algo que no podía ignorar. La noche prometía ser inolvidable, y aunque la película avanzaba, yo sabía que nuestra historia apenas comenzaba. Comenzó la película, las luces se apagaron, y la gran pantalla se iluminó con escenas de acción. El ruido era ensordecedor, sin embargo, yo no podía concentrarme. A mi lado, él estaba presente. Sentía cada movimiento de su cuerpo, si reía, si se removía en su asiento, o si se llevaba una palomita a la boca. Todo eso me distraía. Lo peor era que mi corazón latía con fuerza, como si estuviera en la secuencia final de una película de suspenso. Pero nada de lo que ocurría en la pantalla me impactaba tanto como la curiosidad sobre él. Había algo en su ser que me atraía. Esa característica parecía incrementarse en la penumbra, revelándose más fuerte a mi sentido. Tal vez era la forma en que respiraba, o un brillo especial en su rostro, o un rasgo muy concreto que no me atreví a nombrar. Fuese como fuese, me estaba volviendo loco por descifrarlo. En uno de los momentos de máxima acción del filme, me sorprendí a mí mismo desviando la vista de la pantalla. Miré su perfil distraído. ¿Él lo notó? Me crucé con sus ojos, y en ese instante, fue como si un rayo me atravesara. Se me heló la sangre al ver que en su expresión había sorpresa y azoramiento. Era evidente que algo estaba pasando entre nosotros. Un temblor me subió por el cuerpo. No pude evitar sentir la fuerza de ese algo que me fascinaba y me perturbaba. Desvié la vista, fingiendo que prestaba atención a la escena en la pantalla, pero me resultó imposible concentrarme. La película continuó con explosiones y persecuciones, pero en nuestras butacas, la atención no paraba de crecer. Cada vez que nuestras manos se rozaban al ir por las palomitas, un choque eléctrico me hacía contener el aliento. Era un momento intenso. La tensión en el aire era palpable. Empezó a ser innegable que esta no era una salida de amigos cualquiera. Había un magnetismo entre nosotros. Un tirón que me invitaba a arriesgarlo todo por sentirlo más cerca. Me estaba enamorando de mi propio amigo. Era un sentimiento nuevo, algo que no había visto. La película seguía su curso, pero mi mente estaba atrapada en ese instante. Cada mirada, cada roce, cada sonrisa se sentía como un paso más hacia algo desconocido. El ruido de la película se desvanecía en comparación con lo que estaba sucediendo a mi lado. La adrenalina de la acción en la pantalla no podía competir con la emoción que me invadía. Era un juego peligroso, pero no podía evitarlo. La conexión era demasiado fuerte. En ese oscuro cine rodeados de extraños, éramos solo nosotros dos. La historia en la pantalla se desdibujaba. Lo único que importaba era ese momento compartido. La posibilidad de algo más. La promesa de un nuevo comienzo. Cuando la película las luces suaves era como si no quisiéramos mezclarnos con la multitud. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. De reojo noté que él se frotaba las manos, mostrando su nerviosismo. Finalmente decidimos levantarnos. Sin comentar el momento de la película, que era algo habitual entre nosotros, caminamos hacia la salida. El pasillo del cine estaba abarrotado. Nos movimos entre la gente sin saber qué decir. Sentía una necesidad de sacarlo a un lado y hablarle, pero no encontraba las palabras. Quería decirle que había algo en él, algo que me estaba trastornando y que no sabía cómo definir. Pero me callé temiendo su reacción. Al fin salimos a la noche nos recibió con aire fresco. Él me miró con incertidumbre pintada en el rostro. Propuso ir a tomar algo a una cafetería para relajarnos. Caminamos un par de manzanas hasta un local tranquilo. Nos sentamos frente a frente en una mesa al fondo. Mi cabeza bullía de pensamientos, pero no me atreví a soltar ni media palabra. Él, por su parte, jugueteaba con una servilleta, evitando mi mirada. El silencio se hacía pesado. Finalmente rompió el silencio. ¿Estás bien?, preguntó con un hilo. Su tono, despojado de arrogancia, me sorprendió. Era como si su coraza se hubiera resquebrado. Sí, bueno, no sé. Siento que algo raro pasa, contesté, rascándome la nuca con torpeza. Él soltó una risa nerviosa. Yo también lo siento. Quería preguntarte algo desde hace rato, pero me daba vergüenza. Mi corazón brincó. Se trataba de la misma intriga que a mí me embargaba. ¿Pregunta? Lo animé, aunque mi voz temblaba. Tú notaste algo extraño en el cine. Como, no sé cómo decirlo, pero sentiste algo distinto respecto a... Se me secó la garganta al escucharlo. Sería que lo había notado y deseaba explicarlo. Asentí, tragando saliva. Sí, lo sentí. Y es más, lo noto no solo en el cine, sino desde hace un tiempo. Ese algo tuyo que no es normal, que me llama poderosamente y a la vez me asusta. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. Era un momento de conexión, de vulnerabilidad. La tensión que había estado acumulándose se disipó un poco.
Él me miró a los ojos, buscando respuesta. No sé qué es, pero siento que hay algo más entre nosotros, dijo. Su sinceridad me sorprendió. La conversación fluyó de manera natural. Hablamos de nuestras inseguridades, de lo que sentíamos. Cada palabra parecía acercarnos más. La noche se volvió cómplice de nuestros secretos. La cafetería, con su ambiente acogedor, se convirtió en nuestro refugio. A medida que compartíamos, la conexión se hacía más fuerte. Era un momento que no quería que terminara. La incertidumbre seguía presente, pero ahora había un destello de esperanza. La posibilidad de algo más. La noche nos envolvió, y en ese instante, todo parecía posible. Él parpadeó, sorprendido por la sinceridad de mis palabras. No sabía que yo también lo percibía. Susurré que me enamoraba ese rasgo suyo. No entendía cómo ni por qué, pero me tenía prendado. Mis palabras resonaron en el silencio de la cafetería. Su expresión cambió, estallando en sorpresa. Con las mejillas sonrojadas, extendió su mano sobre la mesa, buscando la mía. Confesó que también lo había sentido. Cuando estaba a mi lado en la sala, la película no importaba. Había una tensión difícil de describir. Mi corazón latía con fuerza, y sonreí con ternura. Apreté su mano, sintiendo un arranque de valentía. Entonces, le pregunté qué significaba eso. Alcé la mirada, y vi en sus ojos un brillo especial, reflejo de ese rasgo misterioso. No sabía la respuesta, pero me moría de ganas de descubrirlo con él. La magia de la escena quedó suspendida en el aire. Dimos un pequeño paso, inclinándonos, y el universo parecía apagarse, salvo por nuestras respiraciones entrelazadas. Salimos de la cafetería con el corazón palpitando a 1000 por hora. Fue un beso breve, pero cargado de promesas. Pensar que él, con su aparente vanidad y su forma, me conmovía profundamente. Cada tanto, me tomaba de la mano, desafiando a quien pudiera ver. Yo me dejaba llevar, sintiendo en cada toque la confirmación de que su rasgo poco común intensificaba mi pasión. Esa noche no terminó con un gran clímax, sino con un abrazo prolongado al despedirnos en la esquina de su calle. Me miró con afecto y me dio un último beso en la mejilla. Dijo algo que me derribó. Gracias por entender que no siempre fui así de engreído. Sonreí y respondí que necesitaba a alguien que lo viera más allá. Agradecí que me mostrara ese algo que tenía, y que me encantaba. Así nos separamos, y en cuanto me quedé solo, un latido de dicha me dominó. La noche era mágica, y cada estrella parecía brillar con más fuerza. Recordé su sonrisa y la forma en que su mano se sentía en la mía. Era un momento que quería atesorar para siempre. La conexión que habíamos creado era única. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Era como si el mundo se hubiera detenido solo para nosotros. La cafetería, la película, todo había sido un telón de fondo para nuestra historia. La emoción seguía fluyendo en mí. Sabía que esto era solo el comienzo. El futuro se sentía lleno de posibilidades. Cada paso que daba me acercaba más a él. La incertidumbre era emocionante. Me preguntaba qué, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza.